9:08. Nos va a acompañar en los próximos minutos el doctor Juan Cereta, es abogado. Bienvenido, Juan. Buen día, muchas gracias. Bien, habíamos hablado de los consultorios de la Facultad de Derecho y todo aquello que tenía que ver en febrero pasado. Pasa el tiempo, ya han pasado 3 o 4 meses de eso, con respecto al acceso a determinados medicamentos o los caminos para poder acceder a medicamentos que no estaban precisamente ni en los vademecum de las instituciones de asistencia médica colectiva, ni tampoco en el Fondo Nacional de Recursos. Pero hoy el tema es otro, Jorge. Así es, porque lo vimos a Juan Cereta vinculado a Juan Manuel Petit en el tema cárceles y en el tema de lo que es el comisionado parlamentario para las cárceles y lo que fue la petición ante la justicia de el realojo, el cierre de parte del módulo 8 del Comcar o ex Comcar, porque se ha llamado, ha vuelto a llamarse y demás. Así que bueno, un gusto tenerte aquí por ese otro tema. En primer lugar, ¿cuál es tu vínculo con el comisionado parlamentario? Bien, yo estoy a cargo de una asignatura en la carrera de abogacía que se denomina Clínica de Litigio Estratégico, en la cual también con estudiantes de la última fase de la carrera trabajamos en algo similar a lo que se hace en el consultorio, pero en el consultorio se atienden casos puntuales, casos personales. Hacemos el juicio para una persona. Sí. En la clínica se eligen casos siempre vinculados a derechos humanos, pero que tengan alguna incidencia colectiva, es decir, que impacten en un universo mayor al de una persona concreta que litiga. Y en ese trabajo tenemos alianzas con distintos actores sociales, organizaciones sociales, ONG y también actores institucionales, como en este caso ese comisionado parlamentario, porque muchas veces estos actores sociales están vinculados a cuestiones que pueden originar causas judiciales colectivas. ¿Esa petición de él o a ustedes les pareció interesante el tema y se lo plantearon a él? ¿Cómo arranca esto? Eso arranca en un vínculo entre el comisionado y el que era decano en ese momento de la Facultad de Derecho, el doctor Gonzalo Uriarte, que estaba también vinculado a esta asignatura, donde se plantea primero como una cuestión de asesoramiento, de vinculación, y bueno, y después termina siendo también la oportunidad para nosotros de poder patrocinarlo en acciones judiciales de tipo colectivo. Cuando uno ve la realidad de las cárceles, dice esto es un desastre, ¿no? Pongamos que uno dice esto es un desastre. Ahora, ¿esto es judicializable? ¿Es judicializable? ¿Puedo pedirle a la justicia que haga algo? Me imagino que ahí empezaron a planteárselo, ¿no? ¿Ustedes? Bueno, sí. Sí, en realidad... Porque tenía que definir que era una situación de derecho humano, que se violaban derechos humanos, que había situaciones... Sí, nosotros obviamente que nos planteamos desde la clínica en general, lo que se hacen son siempre acciones vinculadas a derechos sociales, a la judicialización o justiciabilidad de los derechos sociales, que es algo relativamente nuevo para el derecho. Pero en el caso del comisionado parlamentario, la propia ley que crea la figura del comisionado establece a texto expreso dentro de sus cajas de herramientas, digámosle así, la posibilidad de iniciar acciones y dice acciones de amparo, denuncias penales. Te pregunto esto porque alguien me va a decir esto, ¿a qué viene? No, te pregunto porque desde el oficialismo, del Ministerio del Interior o incluso desde la propia dirección de la cárcel dicen se equivocó de camino Petit. Así no es como hay que hacerlo, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, esto lo tenía que haber hablado. Y incluso dijeron Garcés era mejor que él porque Garcés nos hablaba de otra manera. Y esto lo habrás leído en la prensa, me imagino. Sí, Bueno, yo creo que es un cambio, primero es un cambio cultural del Uruguay, de aprender a convivir con que estas cuestiones, en la medida en que se las considera derechos, son exigibles. Si no son exigibles, no son derechos, pongámosle otro nombre. Y por otro lado, también empezar a utilizar herramientas más modernas. El habeas corpus correctivo, como es que se inició, es una herramienta más moderna en el mundo. Moderna estoy hablando de que tiene 30, 40 años, no es algo que tenga 200 años. Y en cuanto a la posibilidad de usarlo, está previsto en la propia ley que creó el comisionado. O sea, si no querían darle al comisionado esta facultad, no lo hubieran puesto en la ley, porque si le ponen como herramienta, yo creo que el comisionado tiene hasta la obligación de utilizarla. Desde el punto de vista institucional, no olvidemos que sobre este tema puntual del módulo 8 hay más, como surge de la sentencia, hay más de 100 notas presentadas por el Ministerio haciendo este mismo reclamo, por el comisionado haciendo este mismo reclamo al Ministerio. Más de 100. Más de 100. Quiere decir que esta no es una cuestión que surgió ayer y que se judicializa apresuradamente. Estamos hablando de un trabajo de 3 años y medio con más de 100 gestiones administrativas infructuosas. Sí, es más, alguien podría decir que se demoró demasiado. Exactamente. En vez de fue muy rápido, alguien podría decir se demoró 3 años y medio. Muy a la uruguaya, digamos. Claro. Y por otro lado, cuando hablamos de un entorno donde lo que prima es la violencia, como hoy ocurre muchos sectores del sistema carcelario, y este es uno de ellos, convengamos que este tipo de herramientas es
la búsqueda de las soluciones más civilizadas. Situaciones de vulneración de derechos humanos tan flagrantes, en realidad, en general, en el mundo dan lugar a reacciones violentas. Entremos en eso, la violación de los derechos humanos, porque para presentar el caso ante la justicia ustedes tuvieron que saber qué pasaba allí y hacer una descripción de lo que pasaba allí. Me imagino que les llevó bastante hojas, bastante trabajo, pero una descripción sintética. Si yo te pregunto, ¿qué es lo que pasa con estos 150 reclusos? ¿Qué es lo que se vive ahí? ¿Cuál es la síntesis? La acción tenía dos porciones separadas. Por un lado tenía una petición concreta referida a los sectores C1 y C2 del módulo 8, donde se pedía que fueran cerrados, y otra petición relativa a todo el módulo. La petición relativa a los sectores C1 y C2 está referida a quienes se alojan allí, que son presos sin condena, es decir, personas inocentes al día de hoy. Y sobre eso se pedía el cierre. Sí, o presuntos culpables también, podríamos decir. Yo sé que son inocentes por la presunción de inocencia. Claro, técnicamente inocentes. Pero son del Código Viejo, la mayoría seguramente, por eso no tienen sentencia. No, la mayoría son del Código Nuevo. O sea, del Código Nuevo. Es prisión preventiva. Es prisión preventiva. Porque con el Código Viejo, ¿te acordás que te habías casi semiplena prueba? Exactamente. Obviamente, porcentualmente, estadísticamente, la mayoría son culpables. No sé si la mayoría, pero muchos de ellos van a ser encontrados culpables. Pero quiero decir, son personas que ni siquiera están cumpliendo una pena. Es decir, o están cumpliendo una pena anticipada, digámoslo así. La situación que se verificó, incluso con un relevamiento que se hizo celda por celda con el equipo del comisionado el 26 de abril, fueron condiciones absolutamente inaceptables para cualquier persona humana. O sea, condiciones de vida inaceptables. ¿Qué son esas condiciones inaceptables? Para ser descriptivo. Y esas condiciones son en celdas que están diseñadas para 2 o máximo 3 personas, tener hasta 6 personas, no contar con camas, no contar con colchones suficientes, no contar con duchas, no contar con sistemas sanitarios que funcionen, no contar con un baño separado del resto de la celda cuando hay mucha gente, no contar con alimentación saludable. Una habitación como esta, con este estudio, 8 personas, con un agujero ahí en un rincón. Con un agujero, una pileta al lado donde sale agua y un lugar para cocinar pegado al agujero que hace las veces de sanitario. O sea que hacen las necesidades ahí. Donde cocinan, sin resumidero para la salida del agua. Es decir, donde los colchones que hay están en el piso y algunos están colgados tipo hamaca paraguaya porque no hay lugar en el piso para tantos colchones. Con instalaciones eléctricas que no existen, que son todas precarias, hechas por los mismos presos, siempre con riesgo de incendio o de electrocución. Sin salida o con salida muy restringida al patio, personas que viven encerradas las 24 horas en ese recinto, sin sistema de recolección de residuos, porque los residuos se tiran por la ventana, por unos ventanucos que existen en la celda para el pasillo que divide los módulos. Es decir, una situación del punto de vista de la salubridad, de la higiene, de un montón de cosas. Eso es la estructura inaceptable. Y además me imagino que la convivencia, niveles de violencia. Y lo que pasa es que este tipo de convivencia así, 6 personas encerradas en un espacio así, sin ninguna condición de nada, es una bomba de tiempo en cuanto a la violencia. Claro. Todo se resuelve en base a violencia. Y tenemos que entender que si en cualquier ámbito sería. En cualquier ámbito. No precisa formación, ni educación, ni nada. Lo mismo que las perturbaciones. Es una mazmorra en la Edad Media lo que estás contando. Lo mismo que las perturbaciones psíquicas. La mayoría de los presos, o muchos presos que se entrevistan, uno los nota perturbados psíquicamente. Puede ser que algunos tuvieran algún antecedente de salud, sí, obvio, pero disparado por estas condiciones de reclusión, pero otros seguramente también lo tienen a propósito de estas condiciones de reclusión. Entonces, no hay epidemias o situaciones graves de salubridad de casualidad. Sí. Sí, seguramente. Y si las hay, también hay dificultades para acceso a la salud, porque los presos, murieron unos cuantos presos, incluso uno murió de un infarto en ese mismo sector, un preventivo sin condena. La manera de acceder a la salud es golpear las puertas 30 a 40 minutos, todas las celdas, de manera de que así venga alguien a ver qué pasa. Después. Y solo ante situaciones de extrema gravedad es que se los... ¿Y la comida cómo se les entrega? Y la comida es de muy mala calidad. Es escasa y de muy mala calidad. Los presos en general lo que hacen es acceden a arroz, fideo, yerba y azúcar de sus familias, y lo que hacen es de ese rancho intentan pescar alguna verdura y con eso... ¿Cocinan ellos mismos? ¿No hay un servicio de cocina en la cárcel entonces? Sí, pero la comida es incomible. En realidad lo que se saca de la comida es lograr pescar alguna verdura en el caso que la haya, y con la grasa, que tiene mucha grasa la comida, con lo que hacen con la grasa hacen una especie de masa para intentar tapar las rajaduras por donde se llueven las celdas. Después de toda esta descripción te quiero leer una frase, porque en realidad entonces para tratar de entender
Cuando Bonomi dice es uno de los módulos más fuertes que existe en el sistema carcelario y están los presos más peligrosos, y además cuando dice el recurso busca que la justicia intervenga con urgencia para cerrar 2 sectores del módulo del penal del Comcar debido a las pésimas condiciones de reclusión, todo eso lo manejan ustedes, pero cuando Bonomi les dice, como dice este título, que cerrar el módulo 8 en el ex Comcar es un error grave y vamos a apelar, después de haber hecho todo este análisis y razonamiento, ¿qué se le contestaría? No te digo que debatas con el ministro, pero ¿qué te pasa cuando te leen estas cosas o lees vos estas cosas? No sé, realmente no sé. Hay violaciones a los derechos humanos que no admiten la menor demora. O sea, yo entiendo que puede haber proyectos a largo plazo, proyectos de reforma, de distintas ideas para mejorar el sistema carcelario, me parece muy bien. Hay algunas que se han hecho y que han sido muy buenas y exitosas, pero hay violaciones de los derechos humanos que no admiten la mínima demora. Es decir, yo creo incluso que el plazo que se dio para el realojo, es un plazo sumamente medido, prudente. Tendríamos que preguntarnos todos los que estábamos ahí, ¿cuántos días estaríamos dispuestos a pasar nosotros en esa situación? Cualquiera de nosotros. Si estaríamos dispuestos a pasar 15 días de vacaciones en una celda de esas. Evidentemente que la mayoría diríamos, no pasaría ni 24 horas. Entonces, me parece que la resolución de la justicia fue más que prudente, teniendo en cuenta las dificultades con las que cuenta el Instituto Nacional de Rehabilitación. Creo que es justamente eso. Y la propia sentencia reconoce que el Instituto Nacional de Rehabilitación ha intentado hacer todo lo que pudo, pero muchas veces no es suficiente. Y apelar en general en Uruguay significa estirar. Porque en muchos casos uno ya sabe que los va a perder, pero uno sabe que apela. ¿Queda en suspenso? Y estira. ¿Qué pasa con la apelación? Bueno, en realidad este recurso habeas corpus no tiene un sistema propio que regule cómo se tramitan las apelaciones. En la doctrina lo que hace es aplicar analógicamente la situación de la ley de amparo, por eso el plazo que se dice de 3 días para apelar, ese es un plazo de la ley de amparo. Y si aplicamos analógicamente la ley de amparo, en realidad las apelaciones no tienen efecto suspensivo. Quiere decir que mientras se apela hay que trasladarlos igual. Hay que cumplir con la sentencia. ¿Y si no cumplen? Bueno, si no cumplen, estos procesos tampoco tienen un proceso de ejecución específico. Lo que en general se hace, teniendo en consideración el amparo como por la vía analógica, existe la posibilidad de que se establezcan, de que se pidan la aplicación de astraintes o combinaciones económicas, multas diarias para el caso de incumplimiento por día de incumplimiento. Vamos a hacer una pausa. Estamos con el doctor y abogado, doctor en abogacía, Juan Sereta, porque en el interior del país también hay algunas situaciones similares. Vamos a ver en qué son similares y en qué no. Poder Ciudadano Radio, indispensable para poder opinar. 9:25 nos está acompañando el abogado Juan Sereta. Yo decía, hay situaciones similares en el interior. ¿Qué es lo que está pasando en el interior? En materia de reclamos judiciales también, digo, porque situaciones de hacinamiento hay por todos lados, digo. No tan graves como esta, supongo, en ningún lado. Pero... Sí, el sistema penitenciario es muy heterogéneo. Tiene sectores, y ni siquiera cárceles, tiene sectores donde se están haciendo las cosas muy bien, donde hay trabajos que son elogiables, y tiene otros que son aberrantes, como esto que estábamos viendo del módulo 8 de CONCAR. Pero nosotros hemos promovido, el comisionado promovido otras acciones similares a esta en otras cárceles con menos repercusión, porque no eran el módulo 8 del CONCAR, pero se ha promovido una acción de habeas corpus por la situación de la cárcel de Canelones, se ha promovido recientemente, la semana pasada, con sentencia, una acción de habeas corpus por la cárcel de Pence en Soriano, por el sector de admisión de la cárcel de Pence en Soriano, también está en muy malas condiciones. Y bueno, y se están analizando, se está monitorizando, porque es parte de la tarea del comisionado, todos los días la situación de cada centro de reclusión. Se visitan todas las semanas los centros de reclusión de todo el país, no solo de Montevideo. Se hacen informes, se hacen notas, se solicitan mejoras, se hacen observaciones. Muchas veces esas mejoras son recogidas por el INR, se solucionan problemas puntuales. Se hace un esfuerzo y se tiene un diálogo. Me consta que existe un muy buen diálogo entre el comisionado y el INR. Y bueno, y cuando todo eso fracasa y se insiste y se considera que ya eso no da resultado, se utiliza este último mecanismo, que es el de la acción judicial. ¿Y qué lugares puntuales tienen reclamos? Digo, Soriano, por ejemplo, o en la justicia no hay ningún caso. No, en la justicia se acaba de resolver la situación de Soriano con una sentencia que condena al Ministerio del Interior también a efectuar redistribución. Ya se está cumpliendo con eso en la cárcel de Soriano. Ahí se está cumpliendo. Ya me ha comentado el comisionado que ya se han tomado algunas medidas de reubicación de los presos, de mejora de las condiciones. Y en el resto de los recursos que se han planteado, muchos se han arreglado mediante acuerdos. Es decir, este es uno de los primeros
salvo aquel del 2017, cuando no existía todavía el recurso de habeas corpus correctivo y que se planteó por la vía de amparo, también referido al módulo 8 por algunos presos que estaban en situación de desnutrición, que hubo sentencia y se condenó, y el Ministerio también apeló y fue vuelto a condenar en segunda instancia. Salvo esos casos, hubo muchos otros casos donde se llegó a arreglos, se plantearon acuerdos, el Ministerio presentó, el INR presentó proyectos para intentar cumplir con lo que se pedía y no hubo necesidad de condenas. En este caso, lamentablemente, no hubo ninguna propuesta razonable a nuestro juicio del Ministerio y bueno, y existe esta condena. El sistema de cárceles no es barato, porque en realidad hemos escuchado cifras desde que un preso cuesta $800 por mes a que un menor ha llegado a, te hablan de $1.500, $2.000 por mes, y uno agarra y divide lo que se gasta en las cárceles, dividió la cantidad de reclusos que hay. O sea, si cuando bajamos de 11.000 a 10.000 sube el precio de cada preso, y cuando hay 11.000, 12.000 baja un poco porque el recurso asignado es el mismo. Con ese dinero que invierte el Uruguay, que es una cifra alta, ¿por qué tenemos en algunos casos estas condiciones? Porque conceptualmente manejamos mal el tema, y lo hablábamos un poco en el medio de la pausa, no salió al aire, pero es porque conceptualmente creemos que capaz que está bien que estén penando en las cárceles y que esto es lo que se merecen porque están presos y hay que tenerlos así, porque más que rehabilitar, vos decías, inhabilitar en vez de rehabilitar. ¿Cómo es ese concepto? Yo creo que si tomamos en cuenta lo que incide el sistema penitenciario en la seguridad, como está funcionando lo estamos pagando carísimo. Pero lo estamos pagando carísimo en seguridad. Estamos pagando carísimo en vidas de personas, en derechos vulnerados de personas. Sí, por ese egoísmo que hablamos mucho nosotros, que van a salir. No en dinero, lo estamos pagando carísimo en otras cosas que valen mucho más que el dinero. Sí. A mí me consta que se ha invertido muchísimo dinero en el sistema penitenciario. Lo que pasa es que lo que hay que ver es si si este modelo está funcionando. Es decir, si un modelo donde yo te decía, donde parece, salvo honrosas excepciones, lo que parece es que lo que intentamos es inhabilitar a las personas, no rehabilitarlas. Es decir, sacarlas de circulación para siempre. Pensar que cuando caen en la cárcel no van a volver nunca más a cruzarse con nosotros. Si seguimos por ese camino, por un modelo que, no digo en todos los casos porque hay honrosas excepciones, pero si seguimos con ese modelo que pretende la inhabilitación, evidentemente vamos a un fracaso y a un precio en seguridad carísimo. Ahora, si intentamos buscar el modelo que se compadece con la Constitución, con el artículo 26 de la Constitución, que dice que las cárceles justamente no deberán significar un lugar para torturar, para maltratar o para vulnerar derechos, sino un lugar para rehabilitar y para lograr la profilaxis del delito, así lo dice el constituyente, bueno, evidentemente que el camino no es tratar a las personas así. El camino es dar oportunidades de trabajo, el camino es dar oportunidades de educación, no tener presos que no sepan leer ni escribir, como nos pasó el año pasado en el recurso que tuvimos que hacer por los analfabetos. Es decir, yo diría que tendríamos que plantearnos el objetivo, tal vez sea un poco utópico, pero el objetivo de que los presos salgan con trabajo de la cárcel. No salgan en estas condiciones y con esta lógica de violencia, porque yo lo que me pregunto es, después de 2 o 3 años de vivir en este lugar donde todo se resuelve mediante la violencia, es una sociedad paralela que tiene. ¿Cómo salgo yo y hago el clic para que la violencia no vuelva a ser algo que está ya inserto? Además no va a volver a una casa como la de nosotros, vuelve a la nada, capaz que sin familiares, sin lugar donde vivir. Y ese es otro tema que también es importante analizar, cómo en esta inhabilitación se cortan todas las redes, se cortan los contactos con la familia, se cortan los contactos con los vínculos que el sujeto puede tener en la sociedad. Entonces cuando sale, no solo no tiene herramientas, no solo la violencia ya está inserta en su modo de vivir, de sobrevivir, se defiende sino con que además no tiene contacto con nadie, no tiene posibilidad de acceder o tiene muy pocas posibilidades de acceder al mercado de trabajo. Es realmente es siniestro lo que va a ocurrir con esa persona. Y pensar que la sacamos de circulación para siempre es una utopía que no va, ni siquiera el que piensa que eso es bueno, ni siquiera va a ocurrir. No va a ocurrir. Exacto. Te quiero preguntar por algo que puede haber sido una impresión, una sensación que te puede haber quedado, porque no forma parte de tu trabajo específico como abogado y asesorando a Petit, pero ¿qué tanta autoridad ejercemos dentro de las cárceles? Porque queda claro, y esto es descriptivo nada más, en la cárcel no manda, a veces uno dice no manda la policía, se mandan entre ellos, hay permanentemente obligación de aportar en las redes de cobranza para que no te peguen más en la cárcel, porque el que manda en la cárcel te hace depositar a los parientes, las extorsiones son pan de todos los días, la administración de la comida, todos los servicios alguien manda en la cárcel. Entonces, cuando te acercás a este trabajo, ¿notaste o qué me podés decir sobre la autoridad que se ejerce o no se ejerce por parte de la autoridad en las cárceles? ¿Qué notaste? Bueno, cuando hablamos de este mundo carcelario donde lo que prima es una lógica de la violencia,
quienes están trabajando ahí como funcionarios del Ministerio del Interior también sufren esa realidad. Esta realidad del sistema penitenciario no solamente la sufren los presos, que bueno, vaya si la sufren en este caso, también lo sufren los que están todos los días cotidianamente trabajando en esto. O sea, no son ajenos a esto, también son parte de un mundo donde todo se resuelve con violencia. Y lo que puedo percibir respecto a tu pregunta es sí, una notoria carencia de recursos humanos en la mayoría de los lugares. Es decir, en estos sectores se ve muy poco personal para la cantidad de reclusos que hay, y eso también tiene que ver con el sobredimensionamiento que ha tenido desde el punto de vista de la población el sistema penitenciario, ¿no? Sí, hacia afuera hace poco salieron a hablar de cuatro policías para controlar a 400 presos. Bueno, eso ya habla por sí solo de la realidad y cómo mantener ciertas reglas en un lugar, en un mundo donde la violencia prima y donde hay tan poco personal para atender a los presos. Me llamó la atención las declaraciones del director del Instituto Nacional de Rehabilitación, que dice, viven así porque quieren y es culpa de ellos. Y yo me pregunté, digo, ¿y la autoridad? ¿La autoridad, papá? ¿Qué pasa? Digo, pueden romper parte. Ahora, llegar a ese extremo es porque yo cerré la puerta y que se arreglen como puedan. Les armé un gueto. Esa es la impresión que me da a mí. No sé, a vos como abogado y como trabajando en este caso puntual para el comisionado parlamentario, como la autoridad dice, no, ellos viven así porque quieren. Bueno, evidentemente es cierto que se producen destrozos en las cárceles por parte de los presos. La pregunta es, ¿por qué ocurre eso? ¿Y cómo hacemos para cortarlo? En definitiva, ¿para qué? Yo lo que decía recién, esa lógica de violencia no es violencia solo entre las personas, es violencia también hacia las cosas. Es decir, una persona que vive en esta situación se vuelve violenta sí o sí, se vuelve violenta con nosotros. Porque si no, no sobrevive. Y se vuelve violenta con las cosas también. O sea, eso es lo que hay que justamente cortar, ese círculo vicioso donde lo que prima es la violencia hacia las personas y violencia hacia las cosas. Y cuando uno ingresa en este mundo, supongamos que alguien que no estuvo vinculado anteriormente al delito y circunstancialmente le toca caer en alguno de estos sectores de preventivos, por lo que fuera, evidentemente tiene que adaptarse a ese mundo, porque si no se adapta a sus reglas, la queda. Esa es la verdad. O sea, lo que justamente el desafío es cortar ese círculo de violencia que hoy... Yo diría que más que el desafío es la obligación. Y bueno, sí. Está como en el cargo, soy el jefe de la cárcel. ¿Y por qué viven así? Esto porque ellos quieren vivir así, la verdad. Con respecto a las muertes, el año pasado sumaron más de 21 muertes dentro de las cárceles. ¿Eso también ha sido motivo de algún inicio de acciones judiciales o algo, o no te ha llegado nada? No, bueno, estas acciones tienden justamente a intentar mejorar las condiciones de reclusión, mejorar la convivencia. En el pedido genérico que se hace sobre el módulo 8 se habla de que haya más salidas al patio, de que haya actividades socioeducativas, de que haya acceso a la educación, de que haya acceso al trabajo, es decir, un montón de medidas que mejoran las condiciones y que estamos seguros que van a impactar favorablemente en una baja de la violencia y de las muertes y de los apuñalamientos. Hay 60 apuñalamientos por mes, que es una cifra espantosa, ¿no? Claro, no está directamente, no hay una justicia para eso. ¿Cómo funciona la justicia en la cárcel? Ya no funciona con ustedes. Ahí se presentan que viene un abogado, nadie denuncia nada, es decir, bueno, hay muy pocos asuntos, delitos de los que se cometen dentro de las cárceles que llegan a la justicia. Eso es una realidad. Porque no hay denuncia. Me apuñalaron, me la banqué. Voy a enfermería, de enfermería no pasó nada. Exactamente. Incluso hace poco se dio hasta una discusión entre el comisionado y el ministerio sobre la cantidad de apuñalamientos. El ministerio se lleva por los datos que recaban el propio funcionarios del ministerio y en este caso Petit hacía un relevamiento de los que aparecían registrados en ACE. Entonces ahí ya había una diferencia importantísima entre la cantidad. Evidentemente que hay un montón de delitos que se cometen en las cárceles que no llegan al sistema de justicia. Ese es otro problema, que en todo esto no es que haya que solamente cargar las tintas sobre el Ministerio del Interior. Creo que ese es uno de los graves problemas si enfocamos solamente al Ministerio del Interior. Cuando yo digo no hay acceso a la educación, no hay acceso al trabajo, no hay planes sociales, no hay actividades de otro tipo, estoy pensando en ANEP, estoy pensando en el MIES, estoy pensando en salud pública, estoy pensando en un montón de otros actores que tienen que vincularse necesariamente con estas poblaciones para poder intentar un proceso de rehabilitación que sea medianamente claro, razonable. Sí, que siga una vez que son liberados, además. Que continúe una vez que son liberados, por supuesto. Entonces no es solamente focalizar en el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior le cumple un rol importante, pero hay otros actores que también están involucrados. Se habla mucho como que hay que separar las cárceles del Ministerio del Interior como si eso fuera una solución.
Jurídicamente no sé qué... Solo no sé si es una solución, pero tal vez sea una señal de que lo que se necesita hacer, se necesita hacer con una cabeza no solamente desde la óptica y las funciones del Ministerio del Interior, sino con una óptica que involucre a varios actores, como son, yo te decía, educación, ni que hablar que tiene que haber educación en las cárceles, ni que hablar que el Ministerio encargado del Trabajo tiene que también involucrarse en las cárceles, el Ministerio de Desarrollo Social, obviamente que las personas que están en la cárcel, el 99% son pobres, son de entornos sociales complicados, con dificultades en sus redes, con dificultades en su familia. Yo diría trabajar no solamente con los presos, sino trabajar con sus familias, con su entorno, si queremos pensar en mejorar hacia adelante, ¿no? La última de mi parte, y te llevo a lo que fue la charla de febrero, para contar a la gente que no nos escuchó y que no sabe, los consultorios gratuitos de la Facultad de Derecho, ¿qué son? ¿A qué hora atienden? ¿Qué casos atienden? Los consultorios atienden todas las materias, salvo materia penal. No hacemos la defensa penal. Sí tenemos un consultorio especializado en víctimas, en atención de las víctimas, pero salvo la defensa penal, las demás materias atienden todas las materias. El consultorio central está en el edificio histórico de la universidad, 18 de julio, 1824. Ahí funcionan 14 grupos, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, y luego se retoma a las 18 horas hasta las 22 horas. Lo que pasa es que tienen días específicos algunos. No, bueno, cada grupo, pero en realidad hay cobertura de lunes a viernes, todos los días en ese horario. A lo sumo te derivan a que te dicen, venga el jueves que atienden de esta materia. Sí, hay que agendarse, pero en realidad, salvo para algunos temas específicos, en el caso mío, salud, que atendemos solamente los jueves, pero en todos los demás casos hay grupos que atienden de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 18 a 22 todos los días. ¿Telefónicamente se pueden agendar, no? No, hay que hacerlo personalmente. Hay que ir. Hay que llevar la cédula nomás. Hay que llevar la cédula y el recibo de sueldo, o el recibo de jubilación, o una declaración jurada de ingresos. O lo que tenga vinculado. O lo que tenga sus ingresos, porque es un servicio dispuesto. Si es un medicamento, tienen que llevar el medicamento que tienen. En el caso de los medicamentos, que lleven ya lo que tengan, la historia clínica o la indicación de su médico, si tienen la historia clínica también. Desde el punto de vista económico, el reglamento establece que la atención está dirigida a personas con ingresos inferiores a 34.000 pesos. Y es gratuito. Totalmente gratuito. ¿Pagan timbres nomás? No pagan ni timbres, están exonerados, estamos exonerados de casi todos los gastos de un juicio. Perfecto. Muy bien. Doctor Juan Sereta, aparecen algunos saludos de parte de racinguistas, pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Muchísimas gracias por hoy. Gracias a ustedes. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable, pero no acartonado.